Son dos variables. Voy a derivar con respecto de una, con respecto de x. Entonces, la otra, ¿quién es la otra variable? Y. ¿Qué va a pasar con y? ¿Se va a quedar igual? No, no se va a quedar igual. ¿Qué va a pasar con x? Se deriva con respecto de... Sí, vamos a derivar x con respecto, también, ¿no? vamos a derivar con respecto de x. Entonces, ¿cómo se va a comportar y? ¿Cómo se va a comportar? Rápido. Como si fuera una constante. Bien. Entonces, vamos a ver. Voy a derivar con respecto de x todo. Es exactamente lo mismo que las derivadas ordinarias. Acuérdense que así se llaman las derivadas que vieron en cálculo diferencial. Ordinarias. Se aplica la propiedad de linealidad, ¿sí? Voy a derivar término por término y de una vez, bueno, ¿sí? Voy a derivar término por término. A ver, ¿sí se entiende eso o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? Rápido. ¿Sí? Se sigue apreciando, la verdad. Bueno, ese ni modo, vamos a tener que seguir trabajando. A ver. Esto de aquí es la derivada de y cúbica con respecto de x. Y cúbica quedamos que iba a ser una ¿qué? ¿Una constante? Una constante. Entonces la derivada de una constante, ¿cuánto me da? Es 0. 0. Bien. Ahora, voy a derivar esto. Pero voy a derivar con respecto de x. Entonces, el menos 2 y y cuadrada son constantes. Las saco. Acuérdense que las constantes en una derivada se sacan y nada más voy a derivar a x. Fíjense, lo estoy haciendo paso por paso. Más. ¿Cuánto va a valer esta derivada? ¿Cuánto va a valer? ¿Lo dejó como menos 2x? ¿O sería menos 2y? Perdón, menos 2y. Sí. Menos 2y, muy bien, gracias. ¿Cuánto va a valer esta derivada? Es la derivada con respecto de x de menos 1. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto? 0. 0. Muy bien. Entonces, ¿qué me va a quedar nada más? Menos 2y por la derivada parcial de x con respecto de x, que viene siendo 1. Entonces, el resultado es menos 2y. ¿Sí? ¿No sería y cuadrada, profe? Sí, pues es y cuadrada, ¿no? Ah, es y cuadrada, disculpen. Dice aquí, como saqué a x, perdón, es y cuadrada. Bien, ese va a ser el resultado. ¿Sí? ¿Sale? ¿No oigo? Sí, pero Ahora voy a derivar con respecto de y. Voy a derivar con respecto de y. Bien. Aplico la propiedad de linealidad. Menos, bueno, más menos 2xy cuadrada más la parcial con respecto de y de menos 1. Ahí está. Bien. ¿Cuánto es la derivada parcial de y cúbica con respecto de y? ¿Cuánto sería? Ahora estamos derivando con respecto de y. ¿Cuánto me va a dar entonces? Sale. 3y cuadrada. 3y cuadrada. ¿Sí? Bien. Aquí voy a derivar este término, pero ahora x y menos 2 son constantes. La saco. La saco y voy a derivar con respecto de y a y cuadrada. Y en este término
la parcial de menos 1 con respecto de y, pues vale 0. ¿Sí? ¿Oigo? Sí. Bien. Entonces este 3y cuadrada pasa igual. Aquí este menos 2x, pues lo pasamos, porque son números, no vamos a trabajar con ellos. Vamos, no es que no trabajemos con ellos, sino que no nos afecta la derivada. Y la derivada parcial de y cuadrada con respecto de y, ¿cuánto me da? ¿Cuánto sería? 2y. 2y más 0, pues ya no pongo nada. Entonces, ¿qué resultado me va a quedar? 3y cuadrada menos 4xy. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bien, vamos a comprobarlo con matemática. También con matemática podemos hacer derivadas parciales. A ver. Estaba viendo que en matemática tuvo un error y ya no quiso recuperar o abrir el archivo que era donde estábamos trabajando antes. Entonces, el día de ayer ya tuve que hacer un nuevo archivo, ese es el que les voy a enviar. Ya cualquier duda que tenga, pues me la comenta, por favor. ¿Vale? Bueno, fíjense bien, ¿eh? Las derivadas parciales están aquí en la paleta. Venimos acá a matemáticas básicas. Bueno, pues en realidad ahí hay varias funciones. Está en avanzado. Aquí está, es esta la derivada parcial. Entonces vamos a poner ahí la variable con respecto a la que voy a derivar, primero con respecto de x. Y voy a poner la expresión entre paréntesis. Si son varios términos, entre paréntesis. Si nada más es un término, pues puedo ponerlo sin paréntesis. Pero aquí sí son varios términos. Entonces díctemelos, por favor. Y cúbica, sale. ¿Qué más? Rápido. Menos 2xy cuadrada. Pónganse Sí, pila, por favor. sí. Pónganse pila. ¿Qué sigue? Menos 1. Menos 1. Aquí pongan el por. Bien. A ver, vamos a ver, fíjense. Evaluamos. Y ahí está. Menos 2y cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Luego. Ahora vamos a derivar con respecto de y. ¿Sí están viendo? Luego. Luego. Sí, profe. ¿Cómo? Sí, estamos bien. Sí. Sale pues. A ver, agárrense otro. Sale. Mira nomás. Ahí es para darse, ¿no? Atascarse. Oigo. ¿Sí, no? ¿Profe está compartiendo la pantalla del libro? Sí, pues para que agarren otro ejercicio. Ay, es que apenas se actualizó mi pantalla. Sí, a mí tampoco me ha parecido. El 26. Nada más rápido, porque ya ven que yo luego a veces como que me pongo... El 26. Luego, por ejemplo, acá sus... Profe, pero ¿le podría tomar foto al que hicimos ahorita, por favor? ¿Qué no se ve? Es que se ve bastante pixeleado, o sea, se alcanza a percibir, pero no muy bien. Sí, profe. Gracias, profe. El video sí se ve bien. Espero. Gracias. Pero me van siguiendo, o nomás me están entonces dando el avión. No digo. Yo sí llevo mis apuntes, profe. No, sí, le vamos siguiendo. Bueno, al menos yo sí.
¿Sale? El 26 dice g de x, y es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Vamos a ver. Aquí por la forma en cómo está definida la función, la podemos poner como de esta forma. Incluso podemos prescindir ponerle x, y, simplemente nada más g subíndice x, o bien con esa notación. Bien, hay que hacerlo paso por paso. No me debe de dar, ¿qué cosa? Flojera. Bueno, ok. Entonces, para derivar, ya saben, las raíces hay que expresarlas en forma de potencia. Bien, voy a derivar logaritmo de una función, o sea, voy a aplicar la del logaritmo de u. Y la derivada del logaritmo de u me dice que es 1 sobre u. ¿Sí se ve? Sí. Sí, Por la derivada de u, pero obviamente va a ser derivada parcial. Es exactamente lo mismo, si se fijan. Es la misma fórmula, ¿verdad? El mismo procedimiento para derivar. Bien. Entonces, pues esto lo paso igual. Y voy a derivar esto. ¿Qué fórmula voy a aplicar? La de u a la m. Entonces, la fórmula para derivar una función elevada a una potencia, pues es m por u a la m menos 1. Voy a poner aquí abajito, por la derivada de u, que en este caso va a ser parcial, ¿sí o no? Sí. ¿Ve? Sí, profe. Bien. Ahorita vamos a pasar esto así tal cual. Aquí la estoy pejeando, aquí es un medio. Es a la un medio. Ok, ahora, ya de una vez voy a aplicar propiedad de linealidad, derivar término por término. Derivada de x cuadrada con respecto de x, ¿cuánto me da? 2x. 2x. Más derivada de y cuadrada con respecto de x, ¿cuánto me da? 2y. No. Ah, con respecto de qué dijo, x. ¿Sí? 0. 0 porque dijimos que la y va a ser constante. Ahí está. Entonces ahora sí, vamos a simplificar. Esto me va a dar 2x. Lo multiplico por este medio y me va a quedar x. Ahora, este x cuadrada más y cuadrada tiene exponente negativo, queda en el denominador. O sea que esto viene siendo lo mismo que 1 sobre x cuadrada más y cuadrada a la 1 medio. Se multiplicaría con este y me va a quedar a la 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Eh? sí. Ahí está, ese es el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Profe, chico. Bien. ¿Cómo es la derivada entonces ahora con respecto de y? Bueno, aquí a veces vale la pena aplicar un poquito también la astucia. ¿A qué me refiero con esto? Si se fijan, en esta función, las variables están bajo las mismas condiciones. Ambas están dentro de una raíz, ambas están primero que nada al cuadrado, sumándose, dentro de una raíz y dentro de un logaritmo natural. Eso me puede llevar a suponer que la derivada con respecto de y
parcial con respecto de y, pues va a ser así. ¿Sí se entiende o no? Sí, pero Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Eso se los digo para que vean cómo en matemática podemos aplicar también esa, pues ese razonamiento, ¿no? Pero claro, hay que hacerlo aquí. Bien. Entonces, sería así. Bueno, lo voy a poner con negro. ¿Sí quieren que se les ponga negro o azul? con negro está bien, bro. Bien. Logaritmo natural al medio. Entonces, vamos a derivar con logaritmo de u. La formulita me dice que es 1 sobre u. Fíjense cómo es lo mismo que las ordinarias. Por la derivada de u, que en este caso pues es parcial. Bien. ¿Cómo voy a derivar esa? Con la de u a la m. Entonces es m por u a la m menos 1 por la derivada de u, que obviamente va a ser parcial. ¿Sí? Bien. Sí, bro. Esto pasa igual. Medio más b cuadrada a la menos un medio. ¿Y cuánto es la derivada parcial de x cuadrada con respecto de y? 0 más 2y. ¿Ok? Sí, ¿Sí? Va a dar 2y. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Todos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? sí, profe. Bien. Sí. Y entonces, pues ahí está. Me va a quedar así. ¿Sale? sí, profe. Bien. Vamos a ver. Ok. A ver, vamos a comprobar con matemática. Voy a derivar con respecto de x. La función es logaritmo natural. Aquí no es necesario que lo ponga entre paréntesis porque toda ella es una función. Recuerden que el logaritmo natural para matemática es log, ¿sí? Para matemática. Entonces vamos a ver si acepta así, x cuadrada más y cuadrada. Y cuadrada. A ver, vamos a ver. No hay que ponerlo entre paréntesis, entonces. Si se fijan como, creo que no. Ahí está. No le está haciendo. No le está haciendo. Le está. A ver si le está haciendo. A ver si la puse bien. Es logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada raíz, ¿verdad? Sí, A ver, voy a copiarlo. Y ya nada más esto lo pego ahí. A ver. Lo puse mal. A ver. Tiene que ir entre corchete aquí. Sí, a ver, ahora sí. Ahí está. Sí, dentro de las funciones tiene que ser con corchete. ¿Ya se fijaron?
¿Sí se fijaron? Sí, pero Ahí está. Y sí nos da lo que sacamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Esa es la derivada con respecto de y. Esta es la con respecto de y. ¿Sí se fijan? No oigo. No oigo. Sí, profe. Ahora sí. voy a hacerla con respecto de x. Esta es con respecto de x. Ya lo puse entre el corchete. Y ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? profe. ¿Sale? Bien, pues vamos a continuar entonces. Miren, estas, bueno, ok, vamos a hacer el 38, me interesa, antes de que ya veamos las derivadas de orden superior, sobre todo porque aquí se va a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a hacer el 38. Obviamente está más fácil que el 37. ¿Sí? De seguro van a pedir también foto. Sí se puede, profe. Por eso, por favor, no es porque no me lo dicen rápido. ¿Si andan aquí o no? Siempre más. Sí, profe. Bien. Dos t más 1 delta t, derivada del t, más la integral definida de y a x, entre paréntesis, 2t menos 1 derivada de t. Bueno, no es derivada, es diferencial. Esa es una diferencial. Derivada es cuando es razón. O sea, de x de y. No oigo. Pongan sus cámaras, por favor. Sí, profe, está bien. Pongan sus cámaras. Bien. Vamos entonces a derivar con respecto de x. Bien. Pues prácticamente voy a derivar todo esto. Me voy a brincar un paso. ¿Sí se ve bien? ¿Ahorita sí está funcionando bien la cámara? ¿Oigo? Sí, profe. Perfecto. Voy a derivar, voy a aplicar la propiedad de linealidad. Ahí está. Bien. Entonces, voy a derivar integrales definidas. Esto me huele a teorema fundamental del cálculo. Hay dos versiones del teorema fundamental del cálculo. La versión 1 es precisamente la que menos se conoce o la que menos se aplica, que es esta. La derivada con respecto de x de la integral de a x de f de tau diferencial de tau es igual a f de x. Esta es una versión del teorema fundamental del cálculo y la otra versión es la que utilizamos para evaluar integrales definidas. La integral definida de a a b de f de x es la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada del integral evaluada en el límite inferior. ¿Sí están de acuerdo o no? Esta es la que comúnmente utilizamos, sobre todo porque pues, con ella evaluamos integrales definidas. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Recuerden que aquí la derivada de f mayúscula de x pues viene siendo el integrando, ¿sí o no? Sí. ¿Vale? Sí, profe. Bien, esta es menos conocida
pocas veces aplicada, pero en realidad esta es la versión principal del teorema fundamental del cálculo, porque básicamente estamos viendo que la derivada y la integral son operaciones inversas. Prácticamente la derivada deshace a la integral o cancela a la integral y me queda el puro integrando, pero bajo la variable con la que derivo. ¿Sí? Ahora, para que pueda funcionar este teorema fundamental del cálculo, esta versión, el límite inferior tiene que ser constante y el límite superior tiene que ser variable. Esto que yo tengo aquí se conoce como función integral. ¿Por qué? Porque si fueran constantes, esta integral sería un número que representa geométricamente un área. Pero si el límite superior es variable, entonces esto no va a ser constante, va a ser una función, por eso se conoce como función de área o función integral. Pero la idea es que el límite inferior sea constante y el superior sea variable. Entonces, si se fijan, esta versión del teorema fundamental del cálculo lo voy a aplicar para evaluar estas integrales, ¿sí o no? ¿Sí habían visto esa versión en diferencial? ¿No oigo? No, profe. No, la verdad no. Pues ya lo vieron. Bien. Entonces, voy a borrar esto. Vamos a ver entonces. Forzosamente, fíjense cómo la integral que tenía yo aquí, que ya borré, la variable dentro de la integral era tau, no era x. No puede ser x. ¿Por qué no puede ser x? Porque x es variable en el límite superior. El integrando tendría que estar en términos de una variable auxiliar, que se llama, en ese caso, tau. Puede ser cualquier otra, generalmente se utilizan letras griegas. Fíjense cómo la matemática es orden, es elegancia, es elegancia. Es un lenguaje, y todo lenguaje tiene reglas. Variables últimas del alfabeto son reales, letras del abecedario, las últimas son reales, a la mitad son enteras, 3/4 son parámetro, las primeras son constantes, las letras griegas en este caso vienen siendo variables auxiliares, todo tiene orden, todo para que funcione tiene que tener orden. Por eso la sociedad no está funcionando porque no hay orden, por eso el mundo no está funcionando porque no hay orden. Lo están desordenando. Ciertos monigotes que si quieren luego vamos por ahí a platicar. Pero ahorita continuemos con esto. Entonces, para que esto pueda funcionar, el límite inferior tiene que ser constante y el superior tiene que ser variable. Yo voy a derivar con respecto de x. Entonces aquí ya tengo un problema. ¿Por qué? Porque voy a derivar con respecto de x, y va a ser constante, pero aquí está al revés. Para que yo pueda aplicar el teorema, x tiene que ser el límite superior y y el inferior. Pero no hay ningún problema. Aplico una propiedad de las integrales definidas que es el de el cambio de límites, y eso quiere decir que me lo hace negativo. ¿Sí se acuerdan o no? Haciendo negativo yo puedo cambiar los límites, ¿no? No oigo. Sí. Entonces pues ya la hice. Aquí no hay problema porque el límite inferior es constante y el límite superior es variable. Ahí sí funciona. Entonces aquí ya puedo aplicar directamente el teorema y me va a quedar 2x, porque recuerden que al aplicar el teorema queda bajo la variable con la que derivo, menos 1. Y luego, ya aquí tuve que hacer ese paso, ahora ya puedo aplicar la propiedad y me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y ya nada más hacemos operaciones. ¿Cuánto me va a dar? ¿Menos 2? ¿Oigo?
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver si se lo puede hacer matemática. A ver. Ahí están viendo, ¿verdad? Oigo. Está Se cargando. está cargando. Profe. Ahora sí ya. Sí. Bueno, vamos a poner Sí, la ya se primera. A ver, díctenmela, por favor. Es de X a Y de 2t más 1 a ver si se la hace en matemática. No es que más más diferencial de diferencial de t, perdón. Luego es más la integral de Y a X de quién? De 2t menos 1, ¿no? Sí, profe. Sí. Muy bien, vamos a ver. Menos 2. ¿Sí o no? ¿Sale? Sí. ¿Ok? Bueno, pues ahí está. Lo voy a guardar para que al ratito se les mande. Y vamos a continuar. Bien. Miren, aquí dice, utiliza la definición de las derivadas parciales empleando límites. Límites para calcular la derivada parcial con respecto de X y la derivada parcial con respecto de Y. Los que acabamos de hacer lo hicimos aplicando fórmulas, ahora nos lo está pidiendo aplicando la definición de límites. Nada más vamos a hacer una, ya sea con respecto de X o con respecto de Y. ¿Cuál? Rápido. ¿Cuál? No digo. 40. 40, ok. ¿Con respecto de X o con respecto de Y? De X. Sí, de x. Pues pongan atención, porque a ver, ¿cómo es? Sale. Es f de x, y igual a x cuadrada menos 2xy más y cuadrada. Y vamos a encontrar la derivada parcial con respecto de X. Bien, vamos a ver. A ver. ¿Cómo es la definición? Es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Quien va a cambiar es x, perdón, f de x más h, y menos f de x, y sobre h. ¿Sí están de acuerdo que esa es la derivada parcial con respecto de x, verdad? Cambia h, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, esto lo podemos poner así o lo podemos poner también como x, y tiende a x0, tiende a x más h, y. Es otra forma. Bien, entonces vamos a sustituir. A ver, límite cuando h tiende a 0 de. A ver, voy a hacer aparte lo que viene siendo x más h, y ya nada más lo voy a poner ahí, lo voy a sustituir. Bueno, lo voy a hacer acá arriba. F de x más h, y, ¿quién es? Pues va a ser x más h al cuadrado menos 2x más h por y más y cuadrada. Entonces, pues hay que desarrollar x cuadrada más 2x
h más h cuadrada menos 2x menos 2. Perdón, aquí va a ser menos 2xy menos 2hy más y cuadrada. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Vamos? No. Sí. ¿Sí? Esto es este chorizo. Bueno, pues lo pasamos. Ahí está. Menos f de x h, que es este chorizo. Como hay un signo menos antes, los va a cambiar de signo. Y todo esto lo voy a dividir entre h. ¿Vamos bien, sí o no? Sí. Bien. Ingesu. 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 ¿Y qué me queda? 2xh más h cuadrada menos 2hy sobre h. ¿Sí están de acuerdo? ¿Que me queda eso? Todo lo demás se canceló, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, si yo evalúo este límite por sustitución directa, me queda 0 sobre 0. Obviamente hay que evitar esa indeterminación. En este caso, lo que va a poderse aplicar es factorización. ¿Sí o no? Oigo. Sí, profe, es correcto. Correcto. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y entonces qué puedo hacer ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer ahí? Eliminamos el h. ¿Por qué? ¿Por qué Estamos podemos? seguros de que nunca va a ser 0. Nunca va a ser 0. Se aproxima. Nunca va a ser 0. Entonces, me va a quedar 2x menos 2y. ¿Están de acuerdo, verdad? Porque este va a tender a 0. ¿Luego? Sí. Sí. Ahí está. A ver. A ver, vamos a ver. ¿Ya están viendo, verdad? Sí. Bueno, a ver, vamos a ver, fíjense. Aquí que voy a poner, a ver, es x cuadrada. Luego, menos 2xh, xy. Más y Sí. cuadrada, ¿verdad? Sí. Aquí cuadrada, sí. Ahí va. ¿Sí o no? Ah, caray, dice que es 2x. Ah, lo que pasa es que aquí no le puse el por. A ver, creo que puede ser por esto. Sí. ¿Sí se fijan cómo es importante ponerle ese por? Porque matemática no es inteligente, lo va a asumir como una nueva variable. Entonces ahí está. ¿Sí o no? Sí, es correcto. ¿Bien, dudas, preguntas? De momento no, profe. Bueno, pues ya desafortunadamente se acabó la clase. Ya nos teníamos que ver hasta el próximo lunes. ¿Sí se aguantan, verdad? No. Sí, profe. Obvio. Es más, para que no se aburran, por ahí a lo mejor les comparto algo. Bueno, Igual, profe. también les subo los Está bien, las fotos. profe, gracias. Ahorita se les subo las fotos. ¿Cómo Vale. vamos a tocar el día de mañana? Pues aquí en la casa, pero ahí estamos, cuídense. Nos vemos. Vale, profe. Sale, Gracias. profe, gracias. Hasta luego.